Hubo un tiempo en que la ira controlaba cada parte de mi vida. No era algo de lo que estuviera orgulloso, no era algo que quisiera, pero estaba ahí, acechando bajo la superficie, lista para explotar al más mínimo detonante. Un comentario grosero de un compañero de trabajo, un conductor que me cerró el paso en el tráfico, un amigo que canceló planes en el último minuto. No importaba lo que fuera, mi reacción siempre era la misma: rabia, frustración, una sensación ardiente en mi pecho que no desaparecía. Repetía conversaciones en mi cabeza durante horas, pensando en lo que debería haber dicho, en lo que podría haber hecho diferente. Era prisionero de mis propias emociones, y ni siquiera me daba cuenta. Mis relaciones sufrían por ello. Mi pareja caminaba sobre cáscaras de huevo a mi alrededor, con miedo de decir algo incorrecto. Mis amigos dejaron de invitarme a reuniones porque sabían que o empezaría una discusión, o me quedaría enfurruñado en una esquina. En el trabajo, mi ira me costó oportunidades. Me pasaron por alto para promociones porque mi jefe dijo que necesitaba trabajar en mi actitud, como si pudiera simplemente accionar un interruptor y de repente convertirme en una persona diferente. Me sentía incomprendido. Sentía que el mundo estaba en mi contra. Pero la verdad era que yo estaba en contra de mí mismo. Simplemente no lo sabía todavía. Cada noche, me acostaba repasando los eventos del día. Las cosas que la gente dijo. Las cosas que la gente hizo. Y sentiría ese calor familiar subiendo en mi pecho otra vez. ¿Por qué me trataron de esa manera? ¿Por qué no podían ser más considerados? ¿Por qué la vida era tan injusta? Estaba exhausto, no solo físicamente, sino emocionalmente. Cargar toda esa ira era como arrastrar una roca enorme a donde quiera que fuera. Me pesaba, drenaba mi energía, robaba mi felicidad, pero no sabía cómo soltarla. No sabía que había otra manera de vivir. Entonces llegó el punto de inflexión. Era un martes regular por la tarde. Nada especial al respecto. Estaba atascado en el tráfico, llegando tarde a una reunión importante. El coche frente a mí se movía a paso de tortuga y podía sentir mi presión arterial subiendo. Toqué el claxon. Grité dentro de mi coche. Apreté el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Y entonces, de la nada, mi pecho se apretó. Un dolor agudo atravesó mi brazo izquierdo. No podía respirar. El pánico se instaló. ¿Era esto? ¿Estaba teniendo un ataque al corazón a los 32 años? Logré detenerme a un lado de la carretera. Me senté allí, jadeando por aire, convencido de que me estaba muriendo. Después de lo que pareció una eternidad, el dolor disminuyó. Mi respiración lentamente volvió a la normalidad. No fue un ataque al corazón, fue un ataque de pánico. Pero en ese momento, algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de que mi ira literalmente me estaba matando. No lentamente, no, eventualmente, ahora mismo, en ese momento. Mi cuerpo se estaba desmoronando bajo el peso de toda la rabia que cargaba. ¿Y para qué? Porque alguien conducía demasiado lento. Porque la vida no iba exactamente como yo quería. Me senté en mi coche durante otros 20 minutos, solo respirando, solo pensando, y tomé una decisión. No podía vivir así más. No quería ser esa persona, la persona enojada, la persona amargada, la persona que dejaba que cada pequeña cosa arruinara su día. Quería paz, quería calma, quería ser libre, pero no tenía idea de por dónde empezar. Al día siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enfermo. Pasé el día entero investigando, leyendo artículos, viendo videos, cualquier cosa que pudiera encontrar sobre manejo de la ira y control emocional. Aprendí sobre la respuesta del cerebro a la ira. Aprendí sobre detonantes y reacciones. Aprendí que la ira no es el problema. Es cómo respondemos a ella lo que importa. Pero saber esto intelectualmente y realmente aplicarlo en la vida real
eran dos cosas completamente diferentes. Empecé de a poco. Comencé a practicar ejercicios de respiración profunda cada mañana. 5 minutos de simplemente sentarme en silencio, enfocándome en mi respiración. Se sentía ridículo al principio. ¿Cómo podría respirar resolver mis problemas? Pero me comprometí de todos modos. También comencé a escribir un diario. Cada vez que me sentía enojado, escribía sobre ello. ¿Qué me detonó? ¿Por qué me molestó tanto? ¿De qué estaba realmente enojado? Y fue entonces cuando comencé a ver patrones. La mayor parte de mi ira no tenía que ver con el momento presente en absoluto. Tenía que ver con viejas heridas, experiencias de la infancia, dolores pasados que nunca había procesado. Estaba cargando equipaje de años atrás y descargándolo sobre personas inocentes en el presente. Pero los viejos hábitos mueren difícilmente. La primera semana fue brutal. Me sorprendía gritándole a alguien y luego me sentía culpable después. Le respondía bruscamente a mi pareja y me arrepentía inmediatamente. Perdía los estribos en el tráfico y me sentía como un fracaso. Las dudas se infiltraban. Tal vez no podía cambiar. Tal vez esto era simplemente quien era yo. Tal vez algunas personas son simplemente personas enojadas, y eso es todo. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Seguí intentando, seguí respirando, seguí escribiendo. El progreso pequeño sigue siendo progreso, me decía a mí mismo. Entonces conocí a David. Era un cliente habitual de la cafetería a la que empecé a ir cada mañana. Un hombre mayor, probablemente de unos 70 años, siempre sentado en la esquina con un libro y una sonrisa. Una mañana, después de un comienzo particularmente difícil de mi día, debo haber parecido especialmente preocupado porque me invitó a sentarme con él. Dudé al principio, pero algo sobre su comportamiento tranquilo me atrajo. Hablamos durante 3 horas ese día. Le conté todo: mis luchas con la ira, mi ataque de pánico, mi intento desesperado de cambiar. Escuchó sin juzgar, asintiendo ocasionalmente, sus ojos llenos de comprensión. Cuando terminé, sonrió y dijo algo que nunca olvidaré. Dijo: las palabras y acciones de otras personas son como el clima. No puedes controlarlo. Puedes quejarte de la lluvia todo lo que quieras, pero no dejará de caer. O puedes aceptarlo, agarrar un paraguas y seguir caminando. La elección siempre es tuya. Suena simple cuando lo digo ahora, pero en ese momento me golpeó como un rayo. Había estado pasando toda mi vida tratando de controlar cosas que no podía controlar. Las opiniones de otras personas, el comportamiento de otras personas, el tráfico, situaciones de trabajo, la vida misma. Y cada vez que la realidad no coincidía con mis expectativas, me enojaba. Pero David me enseñó que el verdadero poder no viene de controlar las circunstancias externas. Viene de controlar tu respuesta interna. Se convirtió en mi mentor. Nos reuníamos cada semana en esa cafetería. Me enseñó sobre la perspectiva, cómo la misma situación puede verse de maneras completamente diferentes, dependiendo de tu mentalidad. Me enseñó sobre el perdón, no por el bien de otras personas, sino por el mío. Aferrarse a la ira es como beber veneno y esperar que la otra persona muera, solía decir. Me enseñó sobre la resiliencia emocional, cómo recuperarse de los reveses, cómo observar mis emociones sin ser controlado por ellas. Pero incluso con la guía de David, todavía tropezaba. Había días en que completamente perdía el control. Cuando alguien decía algo que me detonaba y explotaba justo como en los viejos tiempos. Recuerdo un incidente particular en el trabajo. Un colega se atribuyó el mérito de mi idea en una reunión. El viejo yo habría causado una escena, y por un momento casi lo hice. Podía sentir la ira subiendo. Mi cara se puso caliente. Mis puños se apretaron. Pero entonces recordé lo que David me enseñó. Respiré profundo. Observé la ira, la reconocí, y luego la dejé pasar.
No reaccioné, no exploté. Simplemente tomé nota mental de abordarlo en privado más tarde. Después de la reunión, fui al baño y me miré en el espejo, y sonreí, porque por primera vez en mi vida había elegido la paz sobre la ira. No fue perfecto, todavía me sentía frustrado, pero no dejé que me controlara. Esa fue mi primera victoria real. Cuanto más practicaba, más fácil se volvía. Empecé a notar el espacio entre el estímulo y la respuesta, esa fracción de segundo, donde puedes elegir cómo reaccionar. La mayoría de las personas reaccionan automáticamente. Alguien les insulta, insultan de vuelta. Alguien les cierra el paso en el tráfico, tocan el claxon y gritan. Pero aprendí a hacer una pausa, a respirar, a elegir, y en esa elección reside todo el poder. Mis relaciones comenzaron a transformarse. Mi pareja notó el cambio casi inmediatamente. Dejamos de pelear por cosas estúpidas. Empezamos a comunicarnos realmente, en lugar de solo reaccionar. Mis amigos empezaron a invitarme a reuniones otra vez, y en lugar de ser la persona enojada en la esquina, me convertí en la presencia calmada que la gente quería tener cerca. En el trabajo, mi jefe también lo notó. Me llamó a su oficina un día y dijo que había visto un cambio notable en mí. 6 meses después, obtuve la promoción por la que me habían pasado por alto durante años. Pero el cambio más grande fue interno. Me sentía más ligero, como si esa roca enorme que había estado cargando durante tanto tiempo finalmente se hubiera ido. Podía disfrutar de momentos simples, sin que mi mente constantemente bullera con resentimiento. Una hermosa puesta de sol, una buena conversación, una mañana tranquila con café. Estas cosas me traían alegría, porque no estaba demasiado ocupado estando enojado para notarlas. Recuerdo el momento en que realmente supe que había cambiado. Estaba conduciendo a casa del trabajo, y alguien me cerró el paso en el tráfico. Exactamente el tipo de situación que me habría enviado a una rabia 6 meses antes. Pero esta vez, solo sonreí. No lo tomé personalmente. No asumí que eran una persona terrible. Tal vez se apresuraban al hospital. Tal vez estaban teniendo un mal día. Tal vez simplemente no me vieron. No importaba. Sus acciones no tenían nada que ver conmigo. Elegí dejarlo ir. Y en ese momento, me sentí completamente libre. El viaje no fue fácil. Todavía hay días en que me frustro, cuando los viejos patrones intentan volver a infiltrarse. Pero ahora tengo las herramientas para lidiar con ellos. Sé que la paz es una elección, que no puedo controlar lo que me sucede, pero siempre puedo controlar cómo respondo. Y eso hace toda la diferencia. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que mi ira nunca se trató de otras personas. Se trataba de mí, de mis expectativas, mi necesidad de control, mis heridas no sanadas. Cuando comencé a trabajar en mí mismo, cuando comencé a responsabilizarme de mi propio estado emocional, todo cambió. Dejé de ser una víctima de las circunstancias y me convertí en el creador de mi propia paz. Si eres alguien que lucha con la ira, que se siente molesto por todo y todos, quiero que sepas algo. No estás roto. No estás condenado a vivir así para siempre. El cambio es posible. Pero comienza con una decisión de responsabilizarte, una decisión de hacer el trabajo, una decisión de elegir la paz sobre tener razón. No sucederá de la noche a la mañana. Tropezarás. Caerás de nuevo en viejos patrones. Pero si sigues intentando, si sigues eligiendo diferente, eventualmente se convierte en tu nueva normalidad. La lección más importante que aprendí es esta: la paz no viene de controlar el mundo a tu alrededor, viene de controlar el mundo dentro de ti. Cuando dominas tus emociones, cuando aprendes a responder en lugar de reaccionar, te vuelves imparable. Nada puede sacudirte, nada puede perturbar tu paz, porque tu paz ya no depende de circunstancias externas, viene de adentro, y ese es un poder que nadie puede quitarte.
Así es como nunca te enojas, ni te molesta a nadie. Así es como verdaderamente te vuelves libre.